Te vas a sentir como un auténtico padrino si eres capaz de encontrar cómo ganar esta posición con blancas. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, encantado de estar con todos vosotros y tal y como veíais en la miniatura de este vídeo en YouTube, nadie de mis redes sociales está encontrando cómo ganar esta posición con blancas. Si no me sigues todavía en redes sociales, te animo a que me sigas, especialmente en Instagram, donde publico muchos desafíos como este que estás viendo en este momento. El desafío es sencillo. Las negras cuentan con dos peones que están ligados, que avanzan en esta dirección, en este sentido, y tenemos que conseguir con blancas ganar la partida. No sé si deteniendo los peones, no sé si capturándolos, no sé si impidiendo que avancen, no sé si incluso dejándoles que coronen, no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero de lo que se trata es de que seas tú quien encuentra esta solución. El problema que tiene el blanco es que su rey está demasiado alejado y que en el momento, voy a hacer cualquier jugada para poder mover las negras, y que en el momento que estos dos peones avancen van a estar demasiado lejos para que el rey venga a capturarlos o que la torre por sí misma pueda detenerlos, porque están simplemente a nada, a 5 casillas de la coronación, a 4 casillas si no contamos la casilla de origen. Por lo tanto, el desafío parece sencillo, pero por otro lado es bastante complejo. Por eso te animo a que detengas el vídeo y que pienses de qué manera, cuál sería tu estrategia, qué es lo que harías en esta posición con blancas para ganar la partida. Hacer tablas es relativamente sencillo, es sencillo de hecho, pero ganar la partida no lo es tanto. Bueno, vamos a ver cuál es la solución. Vamos a analizar primero distintas posibilidades que algunas personas me han comentado y luego vamos a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer. Distintas posibilidades. Bueno, una de ellas puede ser llevar nuestra torre hasta la cuarta fila diciendo, pues bueno, que de esta manera el peón no va a pasar y de momento tengo todo controlado. Pero la siguiente jugada será G5 y ahora, claro, tanto el avance de G4 como el avance de H4 no van a estar controlados por la torre y tampoco me va a servir de nada venir hasta A5 para capturar alguno de los dos peones porque, bueno, el peón avanzará. Incluso aunque capture el peón de G5, pues el peón al final seguirá avanzando, porque no puedo con la torre simultáneamente detener el avance e impedir que el rey lo proteja. Es decir, si vengo a dar jaques, por ejemplo, el rey se acercará y el peón podrá avanzar porque mi rey está muy alejado. Y si vengo a por el peón, pues el rey se acercará y es una posición perdida. Por lo tanto, la primera alternativa que es una alternativa bastante natural, la de la torre a A5, vemos que es una jugada que no funciona. ¿Qué otras posibilidades tengo? Bueno, puedo quizás decir que vengo a por el peón, pero el peón avanza, mi rey avanza y no parece que llegue tampoco a por el peón. No parece que esta sea la alternativa. No te voy a contar todos los secretos de esta posición porque luego vas a realmente quedar muy alucinado con lo que sucede en este momento. ¿Qué alternativas me quedan? No hay muchas opciones, no parece que sea capaz de detener a los dos peones, que pueda ganar la partida, pero ya te voy a mostrar cuál es la forma correcta de jugar. La forma correcta de jugar es realizar la jugada rey H7 con el objetivo de iniciar una persecución del peón de H5. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en la variante anterior no funcionaba mi plan de venir a por el peón de H5 pero capturando primero el peón de G7? Pues vamos a ver por qué. Porque el peón avanzará. Yo podré ser, digamos, inteligente, podré haber previsto esto, pero el problema es que si yo lo que pretendo es que cuando el negro corone sitúe mi rey en G3 con el objetivo de dar mate,
porque la dama no podría dar jaque, puesto que tengo la torre en séptima fila o en segunda fila. Tengo que tener mucho cuidado, debo haber previsto que existe una jugada salvadora por los pelos, la jugada dama h8 que defiende el mate de la torre en a1, y por esta razón es necesario, para que el blanco gane la partida, que exista un peón que obstruya la diagonal en g7. Por lo tanto, ahora ya encontramos el sentido de que no debamos en este momento capturar este peón, pero sí que debamos venir a por el peón de h5 con la jugada rey h7. Bueno, la partida seguiría h4, g6, h3, rey g5, h2, voy despacito para que todo el mundo lo pueda entender, incluso aquellos que tenéis un nivel de juego más bajo, rey g4, y ahora hay dos alternativas: o coronar el peón, transformarlo en otra pieza, o bien mover el peón de g7, que veremos que es la mejor opción, pero también es perdedora. Si el negro decide coronar, tiene varias opciones: o coronar en dama, en torre o en alfil, en cuyo caso ganaré la partida de manera bastante sencilla con la jugada rey g3. Estoy amenazando mate y no es posible evitarlo. La única forma es venir con el rey a f1, pero luego daré jaque y acabaré comiéndome, en este caso, la dama o la torre o el alfil. O bien que el negro corone con un caballo y por lo tanto ahora no podré venir con el rey a g3, pero sí que podré venir a f3 y el caballo no tendrá jugada, no tendrá lugar al que ir, seguiré teniéndolo controlado con mi rey en f3. Y aquí empezamos a ver ya la complejidad del ejercicio. ¿Qué opciones tiene el negro en este momento? Pues la opción de avanzar el peón. Es indiferente que sea a g6 o a g5, porque al final la variante va a ser igual. Voy a hacer g5 para tardar menos en la grabación del vídeo y vais a ver cuál es la forma ahora de ganar esta partida de una forma, digamos, muy elegante, muy fina. La jugada, hay muchas formas de ganar esta posición, pero la más directa es la jugada torre a4. Estamos amenazando venir con la torre a g4 y esto es importante porque si el caballo intenta escapar, por ejemplo, con la jugada caballo f2, se va a encontrar el negro con este jaque. Ahora tendrá que mover el rey y capturaremos el caballo y ahora sí que vamos a ganar la partida, porque nuestro rey y nuestra torre están muy cerca del peón y lo podremos detener. Por lo tanto, en este momento llevar el caballo a f2 no sería una buena jugada. El rey sí que podría mover, la única jugada sería a h2, pero nuestra torre de nuevo va a impedir que este caballo se active y además estamos atacando el peón de g5. ¿Cómo jugar? Pues la única jugada, rey h3, pero acabaremos capturando el peón y ahora el caballo no tiene jugada y de nuevo la partida está perdida. Así que volvamos hacia atrás. En este momento, la jugada que parece interesante, que es la coronación del peón en caballo, vemos que se gana relativamente fácil. Pero ¿y qué sucede si ahora el negro, en lugar de coronar, realiza la jugada g5? Pues que tendremos que seguir con nuestro esquema y de nuevo realizar la jugada rey g3. Hay que permitir que el negro corone. Ahora cuidado, porque la coronación en dama sería mate en una. Recordemos que el negro ha perdido un tiempo que ahora no le permite volver hacia atrás con la dama. Pero bueno, permitimos que el negro corone y seguiríamos de nuevo con nuestra misma estrategia de tener al caballo controlado. Rey f3. El caballo no puede mover, por lo tanto, única la jugada g4, rey porque g4, hemos conseguido nuestro objetivo y hemos alcanzado una posición teórica de un final de torre contra caballo. Tengo un vídeo en el canal en donde te explico esta regla de por qué en esta posición en la que el caballo se encuentra en este segmento del tablero, la torre es superior al caballo. Esto lo puedes aprender también en nuestra escuela. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio.
Y vamos a ver que ahora efectivamente el caballo puede venir hasta F2, pero hay multitud de variantes, todas ellas favorables para el blanco, en las que vamos a ganar la partida porque el negro está arrinconado. Por ejemplo, rey F3, atacamos el caballo, alternativas, o saltar a H3 o saltar a D3. Si el caballo salta a H3, pues seguiremos controlando los saltos de este caballo con la torre. Y la partida está a puntito de terminar. Hay muchas variantes, como digo. Si rey H2, pues torre A5. Ahora el caballo va a perderse. Y si el caballo intenta escapar por D3, pues también tenemos forma de atajar su actividad. La jugada torre A4, que parece que permite que el negro se libere, con la jugada caballo E5 o incluso caballo C5, pero nos va a dar igual porque este rey no tiene jugadas. Rey G3, y aunque ahora estamos en mate, y aunque parece que escape por F1, es una ficción porque estamos amenazando jaque y otra vez jaque o jaque, o sea, jaque y jaque, o jaque, y cuando el rey viene a G1, pues torre E4, atacamos el caballo, amenazamos mate simultáneamente. Entonces no hay forma de escapar. Y si el caballo viene por aquí a por uvas, pues también ganaremos la partida. En este caso con la jugada torre A1, rey H2, como vemos ahora hay descoordinación total entre el caballo y el rey. Y bueno, la forma de ganar pues sería, os voy a pasar las jugadas, torre D1, el caballo puede venir a donde quiera. Torre D5 es complejo, este momento es complejo porque hay muchísimas jugadas y no podemos calcular todas las variantes, pero sí que debes saber que este es un final que se gana con blancas, es un final ganado con las blancas. Os voy a pasar las jugadas que hace la máquina para que lo veáis, pero jaque y nos llevamos el caballo. Bueno, hay muchísimas variantes, pero no podemos hacer el vídeo infinito. Lo importante es saber, sobre todo, que podemos permitir que el peón corone y que en el momento en el que el peón corone vamos a entrar en un final que teóricamente está ganado para el blanco, fundamentalmente por la mala posición del rey negro. Cuestión distinta sería que este rey estuviera en el centro del tablero y que el caballo y el rey se pudieran articular, se pudieran coordinar, pero en esta ocasión no favorece la posición al rey negro. Y esto es lo que nos permite determinar cuál es el desenlace de esta posición con peones. De ahí que sea tan importante conocer estas transformaciones de posiciones para dominar perfectamente los finales. Espero que te haya gustado el vídeo y, como siempre, dale al like, suscríbete para no perderte vídeos como este y te mando un cordial saludo. Gracias por seguirme. Hasta pronto.